Hola, buenos días. El día de hoy voy a explicarles la clase de herencia de grupos sanguíneos. Em, Primero saludarlos, darles una bienvenida y decirles que la verdad pues los extrañamos muchísimo y que esta sea la oportunidad para compartir un espacio en el que podamos tratar de explicar un poquito las temáticas que están pendientes. Entonces, pues en el tema les voy a explicar haciendo uso de las herramientas que les di para trabajar. El tema se ve un poco enredado, pero la realidad es que es sencillito y habla sobre algo que es muy común a todos nosotros. Comúnmente siempre hablamos de grupos sanguíneos y siempre nos preguntamos, pues, ¿por qué tengo tipo de sangre A o por qué tengo tipo de sangre B? Y en fin, ¿qué relación tendría esto con mis padres? ¿Cómo puedo yo identificar los grupos sanguíneos que tienen mis padres y por qué yo heredé un grupo sanguíneo diferente al de ellos? En fin, una cantidad de inquietudes que surgen con respecto a los grupos sanguíneos. En el caso de los grupos sanguíneos, aquí en la lectura 14 que les colocaba, habla de las características que están presentes en los seres vivos y el caso de los grupos sanguíneos hace referencia a algo que se llaman los alelos múltiples o series alélicas. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos visto que para las características, por ejemplo, en el caso de las arvejas, el color se da solamente por un tipo de alelo. Entonces, había el dominante y había el recesivo. En este caso tenemos varios tipos de alelos, unos que nos van a dar carácter de dominancia y otros que nos van a dar carácter de recesivo. Entonces sabemos que nosotros en los tipos de sangre puede haber personas con tipos de sangre A, B, AB o 0 o O, que es como lo llamamos nosotros. Entonces ese tipo de sangre, ese tipo de antígenos que poseemos los seres humanos en este caso, están dados por varios tipos de alelos. Entonces resulta que tenemos algunos que son dominantes. Entre los dominantes tenemos el tipo de sangre A, tenemos el tipo de sangre B y cuando están juntos presentan algo que se llama codominancia. Eso quiere decir que los dos se pueden manifestar al tiempo sin necesidad de uno ir sobre el otro. Y tenemos un recesivo que sería el IO, que en este caso haría referencia a I0, como lo van a escuchar que lo nombran en el video, que haría referencia al único carácter recesivo que sería el carácter de la sangre tipo O. Aquí abajito ya nos hace referencia a los genotipos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acuérdense que para que se manifieste un fenotipo, o sea, una característica física, debe haber un genotipo, que es el gen interno, y que está dado por dos alelos, porque recuerden que nosotros heredamos uno del padre y uno de la madre. La única forma para que tengamos los grupos sanguíneos que se presentan a continuación es la siguiente, la que está aquí en el cuadrito. Para que una persona tenga grupo sanguíneo A, debe tener el alelo IA, que es la primera opción, que es la que está aquí, o el alelo IAI0 o IO. Recuerden que si está el recesivo, el dominante, que en este caso es la letra A, va a ganar sobre el otro. Entonces, en este caso tendríamos esa situación. En el caso de la sangre B, tendríamos IB o IB-I0, presentándose la misma situación, los dos dominantes o el dominante con el recesivo ganando la letra dominante. Con A y B se presenta codominancia, o sea que los dos al tiempo van a manifestarse. Y en el caso de la sangre tipo O, se presenta O, O y I. Estos dos que ustedes ven aquí son exactamente lo mismo. Lo que están diciendo es que son tipo de sangre en el que está el carácter recesivo al 100%. Bueno, entonces, de acuerdo a esta información, podemos empezar a mirar cómo es el asunto de calcular qué tipo de grupo sanguíneo tiene una persona de acuerdo a la información que se da de los padres. Es bien importante que entiendan que esto permite hasta descubrir misterios con respecto a si un hijo es de uno o no es de uno y les permite a ustedes también aproximarse a sus situaciones personales en cuanto a los tipos de sangre que poseen en su familia. Entonces, aquí tenemos un video en el que nos explican más o menos como la aproximación con respecto al tema. Yo lo que voy a hacer es tratar de utilizar lo que él dice, pero no escuchándolo porque sería una tonta poner a escucharlos a ustedes algo que ya están viendo, sino lo que vamos a hacer es tratar de explicarles un poco lo que él dice más profundamente, porque él lo hace de una forma asumiendo que ustedes ya tienen un dominio y yo quiero pues tratar de generar una aproximación un poquito más lenta,
para que ustedes comprendan un poco mejor, porque es que así muy rápido a veces uno podría no entender. Entonces, en este caso, vamos a mirar el video aquí en YouTube para poder comprender un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es no utilizarlo con el sonido, sino vamos a hacer el video únicamente, vamos a utilizar un poquito minimizado, y yo lo que les voy a colocar aquí es más o menos como la explicación general de lo que él cuenta. Entonces, hay un datico importante que él nos da por acá en unos minutitos acá, más o menos. Y él nos cuenta de los 3 genes, que son los que ya les había explicado, y A y B, que son codominantes entre sí, que nunca van a tener problemáticas porque ellos no se van a anular uno con el otro, sino pueden estar en conjunto para los tipos de sangre AB. En el caso del I0 o IO, que es recesivo respecto a A y respecto a B. Entonces, para el caso de antígenos A en el glóbulo tendríamos IA. Para el caso de antígenos B tendríamos IB, y para el caso de que no haya antígenos es I0 o la sangre que nosotros conocemos como O. Hay un datico aquí abajo que no se alcanza a ver muy bien porque yo me imagino que sale mi cámara, que es el factor RH. Me imagino que ustedes también estarán preguntándose con respecto al factor RH. En el caso de los factores RH, estos hacen referencia a positivo o negativo que también tenemos, y cuando uno le preguntan el tipo de sangre uno dice O positivo, O negativo, A positivo o A negativo. Ese factor RH es dependiente, es el factor Rhesus, que se suma a la característica del grupo sanguíneo. Entonces, en ese caso, el NRH tenemos como dominante RH positivo y como recesivo el RH negativo. Por lo tanto, quiere decir que en la población se presenta con mayor frecuencia el RH positivo que el RH negativo, por eso son tipos de sangre un poco más extraños. Entonces, vamos a mirar entonces acá en el ejemplo del chico cómo sería el factor RH, y vamos a seguir mirando acá la explicación de la temática. Él empieza a hacer una aproximación con un ejercicio en el que nos manifiesta la parte teórica aquí en la zona superior, que nos dice, tenemos 3 genes, IA y B, que son codominantes entre sí, y O, que es recesivo respecto a A y B, RH positivo, RH negativo, aunque no lo vamos a utilizar los RH en estos ejercicios, por lo menos en estos no. Y tenemos aquí antígeno A, tenemos IA, antígeno B, IB y antígeno I0 que no hay. Recuerden, A dominante, B dominante, 0 O es recesivo. Aquí no lo pintamos con minúscula, pero se podría perfectamente también pintar con una minúscula. Nos dan el primer problema. Dice, un hombre de grupo sanguíneo AB tiene un hijo con una mujer de grupo sanguíneo O. ¿Qué grupos sanguíneos puede tener el hijo? Entonces, hay varias formas de resolverlo, pero ya voy a hacerla con el cuadro de Punnett para empezar a resolver este tipo de ejercicios. Nos dice que tenemos una persona con tipo de sangre AB. Recuerden que para que esa persona sea tipo de sangre AB, debe únicamente o puede únicamente ser IA y B, que están en codominancia. Hacemos un cuadro sencillo de Punnett y podemos analizar cómo son los resultados de los hijos que van a tener. Y dice que se junta con una persona de tipo de sangre O o 0. Recuerden que para el tipo de sangre O o 0, la única alternativa es que sean recesivos, que sean 0 los dos. Entonces, los dos, para el genotipo quedaría I0, I0. Si lo pasáramos a minúscula sería I minúscula, I minúscula. Aquí IA y IB. Hacemos los cruces como un cuadro de Punnett normal. Entonces tendríamos IA, I0 o IO. Aquí tendríamos IB, I0. Aquí tendríamos IA, nuevamente I0. Y aquí tendríamos IB y nuevamente I0. O sea que cuando hacemos el análisis, las únicas opciones que vamos a poder tener es que estos hijos, su descendencia únicamente va a poder ser IAO. Y si es IAIO,
Recuerden que A es dominante, así que el tipo de sangre va a ser A. En el caso de la parte derecha tendríamos otro 50% de posibilidades si es que el hijo sea IB, I0 o IO. Entonces, siendo B dominante, el tipo de sangre sería B. ¿Qué es importante que tengan en cuenta ustedes aquí? Si observan, no hay ninguna opción de que, por ejemplo, el combinarse una mamá o un papá de sangre AB con una mamá o un papá de tipo sangre O, en ese caso los hijos tengan sangre O. Eso no es viable. Entonces, esa sería la parte del primer ejercicio. Bueno, eso sería con referencia al primer ejercicio que estábamos trabajando. Entonces, el ejercicio dice un hombre de grupo AB tiene un hijo con una mujer de grupo O, ¿qué grupo sanguíneo puede tener el hijo? Entonces, ya como vimos en el ejercicio, vemos que el hijo solamente puede tener sangre tipo A o sangre tipo B, porque O es recesivo y A y B son dominantes sobre el tipo de sangre O. Ese sería con respecto al primer ejercicio. Entonces, echamos una miradita aquí a lo que nos muestran. Él lo que hace es una síntesis más rápida para determinar los tipos de sangre que tenemos de posibilidad en los hijos, hace el cruce pero sin cuadro de Punnett y tenemos aquí en el costado izquierdo entonces la opción de hijo con tipo de sangre A y tipo de sangre B, recordando que O es recesivo. Entonces, ese sería con respecto únicamente al primer ejercicio. Vamos a mirar el segundo. Dice, dos hombres, padre 1 y padre 2, reclaman en un juzgado la paternidad de un niño de grupo O grupo 0. La madre es del grupo A, mientras que es posible el padre 1 mientras que el posible padre 1 es sangre B y el 2 es AB. Razones si puede servir esta información para indicar cuál de ellos no es el padre y proponga posibles genotipos para todos. Entonces aquí nos podríamos ir nuevamente, echamos acá una limpiadita, un archivito nuevo para este ejercicio. Nos vamos aquí a un archivo nuevo y vamos a generar un nuevo proyecto. Vamos a mirar entonces cómo es el asunto. En este caso, tenemos ya un poquito más de dificultad en el ejercicio porque nos están hablando de varias probabilidades. Nos dicen que tenemos acá una mamá que es de grupo A. Entonces vamos a tratar de definir primero para esa mamá. Si esa mamá es de grupo A, solo tiene dos opciones, que sea IA, I0, o que sea, pero se ve como mal ahí, IA, I0, o que sea IA, IA. Son las dos únicas opciones que tendríamos. Listo. Dice que esas son las opciones de la mamá. Ahora nos habla de dos posibles padres y nos dice que el primer posible padre es B. O sea que ese papá B va a tener dos posibles opciones, que sea IB, I0, ¿cierto? O que sea IB, IB. Esas serían las posibles opciones de papá y las opciones posibles de mamá con el primer tipo de padre, el primer caso de papá. Si yo hago estos cruces, voy a tener las siguientes opciones. Con esta opción de la mamá tendríamos IA y B, ¿cierto? Porque A de acá y B de acá. Tendríamos IB y 0. Tendríamos la opción IA y 0. Y tendríamos la opción I0 y 0. Esa sería la opción. Por este lado, si yo hago el raciocinio solamente así por ojímetro, diría que se va a hacer tipo IAB en estos dos casos, o va a ser tipo IA0. Si vamos a los fenotipos, entonces aquí tendríamos un hijo con sangre AB, un hijo con sangre B, un hijo con sangre A y un hijo con sangre O. Aquí tendríamos solamente la opción de que fuera sangre A o sangre A. Vamos a mirar la otra opción con el segundo papá. Si la hacemos a ojímetro viendo también repetido, acá tendríamos IAB y IB0. IAB y B, perdóname, aquí me comí una I en este pedacito.
Vamos a arreglarlo porque no vamos a dejar esto así para que nos confunda. IA y B. O la otra es IB y 0. Listo. Estos serían iguales. IA y B. Y acá tendríamos IB y 0. Entonces aquí solamente tendríamos opción de hijos con sangre AB o con sangre B. Entonces vamos a mirar en el otro caso. Tendríamos todas las opciones con IAB. Listo, vamos al problema que es lo que nos pregunta. Nos dicen, reclaman en un juzgado la paternidad de un niño de grupo O o grupo 0. Entonces vamos a mirar lo que estábamos haciendo. En este caso, acá no hay ninguna opción de tener un niño con sangre tipo O porque esto es B0. Tenemos sangre AB para acá. En este caso tendríamos AB. Y aquí tendríamos B en fenotipo. Y aquí tendríamos AB. O sea que el papá 2 de la segunda opción no tendría acá, no tendríamos opción con este papá. Con este tenemos la opción acá por el tipo de sangre IB con este tipo de sangre IA. O sea que aquí tendríamos la posibilidad de que el papá 1 fuese el caso. Ahora miremos el papá 2. Listo, el papá 2. Vamos a mirar el papá 2. Dice que sería la misma mamá, tenemos la misma opción de mamá, la misma opción de mamá. Y lo que tenemos es diferente en el papá. Dice que el papá 2 es AB, o sea que él no tiene sino opción de ser AB. AB. Y la mamá puede ser. Y la mamá puede ser IA, IA o IA y 0, como ya vimos arriba. Entonces vamos a mirar. A esta se puede sacar más rápido todavía porque es que este papá solamente tiene esta opción. Entonces, si este papá solamente tiene esta opción, tenemos aquí doble IA y IAB. IA y B para todas las 4 opciones. O sea que aquí tampoco hay hijos de sangre 0. O sea, O no hay. Y en este caso tendríamos IA, IA IA y 0. O sea que aquí tampoco. Y aquí IB, IA y aquí IB y 0. Así que aquí tampoco tenemos la opción de hijos porque esto es B. Aquí tampoco hay sangre O no. Entonces, con mirando esta y mirando la anterior, podemos observar que en el caso del otro papá, que es el que teníamos antes, sí se presenta la opción de tener un hijo con sangre O, que sería en este caso, porque tenemos IO y O. O sea que el hijo es del padre 1. ¿Cómo hace el chico para solucionarlo en el video? La misma historia. Vamos a mirarlo. Entonces él lo que hace es un análisis mucho más rápido que el que estábamos haciendo nosotros. Él no hace cuadros de Punnett, él sencillamente va dando las respuestas y nos dice, estas son las opciones viables. Tenemos el papá la B, la mamá A, el papá AB y el hijito es I o 0. Entonces no hay opción I0, 0. Y lo que se hace es descartar, es lo que hace es descartar por tanteo, digamos que como por observación. Yo lo que les estoy colocando aquí es haciendo unos cuadros de Punnett para tratar de explicarles acá. Siempre que vayan a hacer un ejercicio les recomiendo algo muy importante. Siempre que vayan a hacer un ejercicio, entonces tengan en cuenta el tipo sanguíneo de la mamá y el tipo sanguíneo del papá y ubíquenlos de acuerdo a sus genotipos. Voy a hacer un ejemplo X. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Entonces voy a hacer un cuadrito ahí todo chiquito. Vamos a arreglarlo más bonito para que sea mejor. Acá, acá y acá. Voy a decir que una mamá de sangre
tipo AB, codominante, tuvo un hijo con un señor de sangre, pongámosle sangre P, con los dos dominantes. Entonces, ustedes deben tener en cuenta las opciones que se presentan. Aquí tendríamos un hijo con sangre IA y B, o sea que si sacamos ese IA y B, tendríamos una sangre AB. Para el primer caso, en el primer cuadrito, aquí tendríamos otra vez IA y B, tendríamos otra opción de tener un hijo con sangre AB. Aquí tendríamos IA nuevamente y B, otro hijo con sangre AB. Y por último, para este tendríamos un IB y B. Digamos que esa preciosa pareja, entonces tendremos un hijo aquí con sangre B. Esa preciosa pareja tuvo 4 hijos, probablemente 3 de sus hijos, probablemente el 75% vayan a tener sangre tipo AB y solamente un 25% o un hijo, uno de 4, sean de sangre tipo B. Espero que les quede un poco más claro con este tipo de explicaciones. Es importante practicar. Los ejercicios son fundamentales en el entendimiento de esa temática. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar acá en el cuadrito que más nos dieron. Nos dieron acá un ejercicio que ustedes sé que tienen que entregar mañana. Igual yo sé que algunos ya están trabajando en él. El ejercicio es muy sencillo. El ejercicio lo que intenta es mirar y aproximarlos a ustedes al concepto después de haber leído el texto y de haber visto el video. Entonces la primera actividad es esta que se encuentra aquí, que dice actividad 39. Revisa el problema resuelto que te dan a continuación y trata de un argumento a la respuesta que se da. O sea, tiene que justificar como si usted fuera el que lo resolvió. Entonces le dan el problema resuelto. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen 4 hijos, de los cuales uno pertenece al grupo AB, otro al O, otro al B y otro al A. ¿Cuál puede ser el genotipo de los padres? Entonces, el padre tiene que ser AO y la madre tiene que ser BO, porque si no, no tuviesen la oportunidad de tener un hijo que tuviera el tipo de sangre sanguíneo O. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer usted? Con este resultado, hacer un cuadro de Punnett. Ojo, no me van a colocar solo los tipos de sangre, me tienen que colocar las I, A, I, O, porque es que esos son los alelos correspondientes. Hacer el cuadro para comprobar que la respuesta que están dando es la correcta. Entonces, resuelva los siguientes ejercicios en una prueba de paternidad, más o menos el mismo ejercicio que estábamos trabajando en el video. Y aquí la idea es mirar cuáles son los grupos sanguíneos correspondientes, los genotipos y los fenotipos correspondientes a estos grupos sanguíneos, de acuerdo con el caso de una combinación de una mujer de grupo AB y de un hombre con grupo AB. Aquí es quién es dominante y quién es recesivo y justificar la respuesta. Existen dos formas. Una de las formas es usted sencillamente aquí hace, si lo vemos como un estudiante, me voy a meter aquí a verlo como un estudiante. Venga, miramos a ver a quién tomo como ejemplo. Me voy a ir a mirarlo como un estudiante, como lo verían ustedes. Vamos a mirarlo como, no sé, como Nicole Castillo. En este caso, vamos a mirarlo y ustedes lo que ven es esta misma cosa. ¿Qué pueden hacer ustedes acá? Preparar respuesta. ¿Y cómo se prepara la respuesta? La respuesta la pueden dar sencillamente aquí, ustedes escriben, desarrollan toda la actividad, hacen una tablita, aquí pueden insertar tabla, pueden hacer el ejercicio, o si usted ve que es muy complicado, sencillamente lo que hace es hacer el ejercicio en unas hojas cuadriculadas, toman una foto y le dan aquí a adjuntar archivos. Guarden y lo envían para puntuación, pero recuerden que cuando estén seguros de que todas las respuestas están correctas y que todos los archivos están adjuntos, porque solamente tienen una vez para enviarlos. Guardan y envían para la puntuación y ya se hace la calificación por la plataforma. Entonces espero sus respuestas. Igual el día de mañana vamos a tratar de vernos. Voy a buscar la herramienta de si podemos trabajar por Zoom o si hacemos definitivamente en vivos en YouTube para resolver algunas dudas. O si no, la duda que tengan me la envían por el chat de la plataforma y ahí podemos comunicarnos. Gracias por su atención y espero verlos pronto.